Hoy hablaremos sobre ecología de murciélagos. Pese a que en muchas culturas el murciélago es visto como un animal dañino y temido por su terrible fama, los mitos sombríos que lo rodean e incluso por atribuirle el origen del coronavirus, este pequeño mamífero volador es sinónimo de vida y brinda múltiples beneficios al medio ambiente. Entre ellos están su rol en el control de plagas de insectos que amenazan los cultivos y la salud de las personas, y su importancia en la polinización y reproducción de gran variedad de especies de plantas en todo el mundo. Aunque es común que las personas asocien a los murciélagos con animales que comen sangre, de las más de 1.200 especies de murciélagos que habitan en el planeta, solo 3 de ellas son vampiros. El resto se alimenta de néctar, insectos y frutas. A pesar de su mala fama, los murciélagos tienen una gran importancia tanto para el ambiente como para nosotros los seres humanos. Para ampliar más sobre este tema, nos acompaña el doctor Marko Čatka, docente e investigador del Instituto de Ecología Evolutiva y Genómica de la Conservación de la Universidad de Ulm, Alemania. Marko, bienvenido a Conciencia. Yo le agradezco mucho que haya hecho un campito de su apretada agenda durante esta visita a Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y una oportunidad de oro para poderlo tener aquí en Conciencia y hablar varios aspectos. Me interesa hablar de murciélagos y me interesa hablar de su relación con la investigación en nuestro país. Comencemos con murciélagos. ¿Por qué estudiar murciélagos, Marko? Tiene una connotación negativa, a nadie les gusta los murciélagos. Sí. ¿Por qué? Coméntenos, ¿por qué usted se interesó en estudiar murciélagos en Alemania? Bueno, honestamente yo nunca he estudiado murciélagos en Alemania. Yo realmente estoy enfocado en murciélagos en el trópico. Cuando yo he empezado a estudiar en mi universidad, me topé con mi profesor Otto von Helversen y él siempre ha estudiado murciélagos nectarívoros. Y yo siempre fui interesado en las interacciones animales y planta, y murciélagos y planta me parece una cosa muy interesante. Entonces yo he venido la primera vez por acá junto con Otto para empezar estudios en el campo sobre los murciélagos. ¿En qué año fue eso, Marko? La primera vez fue en 1991. Siendo usted estudiante. A este tiempo yo fui estudiante, ni empezado con la tesis de maestría, pero el objetivo de este viaje fue evaluar si puede ser posible hacer una tesis de maestría aquí. O sea, usted vino a ver si había murciélagos nectarívoros en Costa Rica. Bueno, lo hemos sabido que hay, pero sí es posible de hacer un estudio en el campo. Y ya, un año después yo he empezado a hacer mi estudio sobre las interacciones de los murciélagos nectarívoros y una bromelia que es bien común por ejemplo, en Sarapiquí. Una bromelia se llama Berauya. Siempre es importante las colaboraciones científicas, es decir, tener una contraparte en un país extranjero. Coméntenos en aquellos 90s, inicios de los 90s, ¿cómo se dio esa colaboración? Bueno, nosotros hemos trabajado a este tiempo principalmente con la OIT, pero siempre también hemos buscado la conexión a la UCR. A este tiempo era un docente de largo plazo, ¿cómo se llama? El señor Döbeler estaba aquí y él fue nuestro primer contacto en la UCR. Y nos ha puesto en contacto con el profesor de mastozoología, Carlos Valerio. No, José Manuel Mora. José Manuel Mora, eso fue después de Valerio. Manuel Mora. Y ya ese fue mi primer contacto en la U. Y cada vez cuando he visitado en los años siguientes, yo siempre he hecho el punto para visitar por lo menos un ratito a la UCR, principalmente para decir, hola, estoy aquí de nuevo y ya. Claro, y años después ya tenemos a Bernal Rodríguez, que es nuestro experto en murciélagos. Sí, y en estas primeras visitas
creo que en la primera visita me topé con Bernal, el que ha trabajado como asistente en el curso de zoología. Y nosotros hemos tenido nuestras primeras conversaciones sobre murciélagos nectarívoros, que fue muy divertido porque yo no he hablado ninguna palabra de español, Bernal no mucho del inglés, y nosotros hemos tratado de conversar sobre los dientes de los glosófagas de murciélagos nectarívoros. Fue conversaciones bien interesantes. No con muchas palabras, pero muy divertidos. Hablaban un lenguaje científico que se entendían, me imagino. Sí. Interesante. Sí. Con Bernal, a Bernal lo hemos tenido varias veces en Conciencia y siempre le hago esta pregunta. La importancia biológica de los murciélagos, a ver si podemos recapitular, son muchas. Sí. A ver si podemos enfatizar en esto. Bueno, primero hay que realizar que los murciélagos son el segundo más grande orden entre los mamíferos. Entonces, en Costa Rica hay 118 especies en todo el mundo. Hay 1.400 y algo especies. Entonces, realmente son un grupo con muchas especies. Y además, especialmente aquí en América Latina, los murciélagos tienen un montón de interacciones con otros animales. Donde en Alemania hay solamente murciélagos que comen insectos, pero aquí hay una variabilidad mucho más grande. Hay murciélagos que comen insectos, pero también hay murciélagos que comen fruta, que comen néctar. Hay pocas especies, solamente 3 especies en todo el mundo que comen sangre. Hay murciélagos que comen peces también. Entonces, realmente hay de todo. Y los murciélagos, con estas interacciones con otros organismos, tienen un papel ecológico muy importante. Los murciélagos que comen fruta, no solamente comen fruta, pero también dispersan semillas y ayudan en la reforestación. O los murciélagos que están visitando flores, polinizan estos flores. Entonces hay realmente un montón de interacciones ecológicas y funciones dentro del bosque y en otras unidades de la paisaje. Tenemos que hacer una pausa ya, Marco, pero le quiero preguntar, y lo desarrollamos en el siguiente segmento, ¿por qué tiene una connotación negativa? Eso es algo que yo no entiendo, no he podido entender relacionado con los murciélagos, pero lo desarrollamos en el siguiente segmento. Ya regresamos. El excremento de murciélago es usado como fertilizante, purificador del suelo, fungicida, nematicida y activador del compostaje. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Conciencia estamos hablando con el doctor Marco Chapka, quien es docente e investigador del Instituto de Ecología Evolutiva y Genómica de la Conservación de la Universidad de Ulm, en Alemania. Retomamos el tema, Marco, ¿por qué esa connotación negativa relacionada con los murciélagos y ni para qué decir los vampiros? Sí, bueno, primero creo que uno de los problemas realmente es que los animales, uno de los problemas en la percepción es que los animales son nocturnos, son muy rápidos y por eso son muy difíciles a ver. Tú estás si estás en el bosque, algo va a pasarte y tú no sabes qué es. Y las cosas que nos hacen miedo son las cosas que no entendimos, que no sabemos. Y eso es algo que es en todo el mundo, o en muchas partes del mundo. En Alemania también hay gente que no quieren los murciélagos porque volan, están animales nocturnos, están pequeños, son muy rápidos, no se puede ver exactamente qué hacen, todas estas cosas. Entonces, eso es algo general. Al otro lado, aquí en Latinoamérica,
y también en Costa Rica, realmente hay murciélagos que pueden hacer un cierto daño, que son los pocas especies de vampiros. Los vampiros comen solamente sangre y atacan las vacas, atacan cerdos, y si encuentran un hombre dormido en el campo, también van a tratar de chupar sangre allá. No se puede imaginar como un asesino que va a agarrarte y va a tomar toda tu sangre. Son más como mosquitos grandes. Los mosquitos siempre van a tratar de morderte bien callados para que nadie se nota. Así son. Sí, hay que reconocer, los vampiros hacen problemas, pero hay una cosa bastante interesante en este contexto. Si estás en un bosque no perturbado, los vampiros son muy raros. Vas a capturar frugívoros, vas a capturar insectívoros, nectarívoros, pero casi no vas a capturar vampiros, porque ellos tienen que comer y no hay miles de animales grandes en el bosque. Hay algunos tapires, hay algunos sainos, pero estos no son miles, ¿no? Entonces, probablemente la población de vampiros está limitada por la presa en un bosque no alterado. El problema empieza con las actividades humanas cuando cortan el bosque y desarrollan, por ejemplo, la ganadería. Entonces, ya hay más animales grandes. Y eso parece como un McDonald's para los murciélagos. Y los murciélagos utilizan este recurso que nosotros hemos ofrecido, claro, y como resultado suben las poblaciones. Y entonces, sí, tenemos problemas con los vampiros, pero por parte es un problema que nosotros hemos claro, causado, ¿no? Me puse a estudiar algunas cosas con respecto a su presencia en Costa Rica y me encontré una frase que yo quisiera que usted la explique. Usted dijo, comillas, para un biólogo es un sueño venir a Costa Rica. Sí, así realmente es. Si vienes de un país donde la mitad del año es frío y lluvia. Y lluvia, y durante el invierno hay nieve, y realmente este limita la diversidad. Solamente los animales y plantas que pueden cumplir con estos cambios fuertes del clima pueden sobrevivir, pueden hacer poblaciones. Aquí en Costa Rica no es así. Sí, hay estaciones, pero eso es más con lluvia. A veces hay más lluvia, a veces hay menos lluvia, pero nunca es tan malo para los animales que no pueden vivir. Entonces vienes por acá y encuentras, en vez de, creo que en Alemania tenemos al momento algo como 30 especies de murciélagos en todo el país. En todo de Europa son como 35 hasta 40 especies de murciélagos, nada más. Y vienes a un país donde hay 118 especies. Es por un murciélago luego, es un sueño. Y eso solamente por los murciélagos. Obviamente la biodiversidad no consiste solamente de murciélagos, pero consiste de un montón de plantas espectaculares, de todo tipo de otros animales, insectos, de ranas, anfibios y reptiles, y es por un biólogo que está interesado en la biodiversidad, es tan interesante, es un sueño. Es un paraíso. Es un paraíso. Marco, uno de los programas más exitosos y más antiguos de intercambio, principalmente estudiantil, casualmente se da con la Universidad de Ulm en 1987, creo que da inicio. Usted ha sido una persona muy responsable de que este intercambio estudiantil
se mantenga con la Universidad de Costa Rica activo. A mí me interesaría un poquito de historia. ¿Eso fue idea de quién? Coméntenos cómo se dio ese primer contacto con la Universidad de Costa Rica. Honestamente, no estoy tan seguro de todo de estas cosas, porque este fue a un tiempo cuando yo fui estudiante y yo he estudiado en otra universidad y yo no conozco todas las personas involucradas. Fue un profesor de botánico, Sigurd Winkler, de la parte de la Universidad de Ulm, y los primeros contactos aquí, si recuerdo bien, fueron Luis Fournier y Marie Morales. Creo que estos fueron los primeros contactos y lo hice en un acuerdo, no sé, tan formal fue inicialmente, pero bastante rápido lo han formalizado y han empezado a mandar estudiantes. Inicialmente fue un programa que solamente ha traído estudiantes de Alemania a Costa Rica. Uh-huh. Creo que hubieron varios docentes que han visitado a Ulm a este tiempo, pero este fue básicamente limitado por la estructura del programa, que es financiado con el DAT, el Servicio de Intercambio Alemán. Académico, sí. Permítame hacer una pausa y seguimos en el siguiente segmento. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Los murciélagos que se alimentan de sangre tienen una enzima en su saliva que evita la coagulación. Esta se está utilizando en la medicina para el tratamiento de derrames cerebrales. Estamos conversando con el doctor Marco Čapka, quien es docente e investigador de la Universidad de Ulm. Estaba diciendo usted cuando lo paré en el segmento anterior que esto principalmente ha sido financiado con fondos del DAT, del intercambio académico con Alemania, y que principalmente venían estudiantes alemanes uh-huh. a insertarse en los cursos regulares de la Universidad de Costa Rica, sí. Que eso es muy importante. Sí, y ellos venían por 2 semestres, que es una cosa muy bonito para ellas, porque no vienen solamente y tienen que hacer todo académico rápido, pero si tienes 1 año, 2 semestres, realmente lo puedes insertarte, involucrarte mucho más. Empezando en 2002, 2003, cambia la estructura del programa del DAT y ya fue posible aplicar también por fondos por estudiantes de Costa Rica para traerlos a Ulm. Y en Ulm, principalmente, ellos han participado en proyectos de investigación por ejemplo, para conocer técnicas que fueron nuevos para ellos. Y sí, desde este tiempo creo que hemos tenido 60 estudiantes de Costa Rica. ¿Y cuántos alemanes en Costa Rica, Marco? Más de 120, creo, 120. Hasta ahora. Al inicio fueron hasta 5, pero los últimos 15 años son es 3. Interesante porque ha pasado varias cosas, una de las cuales es muchas de esas personas que vinieron sí. a Costa Rica se quedaron en Costa Rica. El caso de Mónica Springer, por ejemplo. Sí, si mandas estudiantes en esta edad, en esta etapa de su vida a otro país por tanto tiempo, muchas cosas pueden pasar. Hay muchas cooperaciones personales, digamos, y hay muchos productos de cooperación internacional que ya visitan la escuela y así. Es un programa que tiene mucha participación, hay mucha gente involucrada, hay relaciones de varias partes. Pero esa es el parte personal.
Al otro lado, también muchos de los estudiantes que hicieron el programa del intercambio por un ratito han regresado al país. Por ejemplo, muchos de los estudiantes que hicieron los estudios aquí han regresado para hacer trabajo de campo por su maestría o a veces por un doctorado. Y al revés, también varios de los estudiantes que han visitado nosotros en Ulm han regresado a Ulm o a otras universidades en Alemania para hacer un doctorado. Justamente en los últimos años terminan con Luis Víquez y Priscila Alpizar. Terminaron 2 estudiantes su doctorado con nosotros en la Universidad de Ulm. Pero el núcleo realmente es el programa de intercambio de estudiantes, que es una buena oportunidad para conocer otro país, conocer otra institución y para probar cómo se siente a estudiar en otro país. Entonces, si tú haces este periodo corto, es mucho más fácil decidir que ya voy a seguir otro grado en otro país. Y una de las oportunidades que tienen nuestras y nuestros estudiantes de ir a Ulm es que se insertan en técnicas, sí, adquieren herramientas que no necesariamente tenemos en nuestro país. Por ejemplo, todo este campo de la genómica, que ustedes lo tienen muy bien desarrollado. Entonces, ellos van y hacen un trabajo, porque hay una diferencia importante. Nuestros estudiantes no se insertan en cursos regulares en la Universidad de Ulm. Van a hacer investigación, van a participar en un proceso de investigación. Básicamente los dos. Ellos participan en proyectos de investigación para conocer técnicas, por ejemplo, análisis de microbioma o este tipo de cosas, o ecología química, las interacciones entre flores y abejas en el instituto de nosotros. Pero nosotros tenemos también un programa de maestría donde todos los cursos están en inglés. Entonces ellos ahí también pueden participar en estos. Claro. Entonces hay todas las posibilidades. Y también toman cursos de alemán, que es principalmente para sobrevivir en Alemania, porque ya es más fácil y también más divertido. A manera de anécdota, yo como profesor de la Escuela de Biología, que recibíamos los estudiantes de Alemania, al inicio no hablaban español. Sí. Y en términos de 2 meses, 3 meses, ya entendían perfectamente, ya se comunicaban y ya incluso hacían exposiciones en clase. Sí. Realmente nosotros somos muy felices sobre la interacción con la UCR, porque yo veo es uno de los chances grandes por biólogos, particularmente por los biólogos que están interesados en la biología de organismos. Son cursos que nosotros no podemos ofrecer por falta de biodiversidad en nuestro país. Entonces, la chance por un estudiante de nosotros a participar en los cursos en la Escuela de Biología es una maravilla y realmente lo agradecemos mucho que tenemos esta posibilidad. Excelente. Nada más para terminar, ya se nos va el tiempo. ¿En qué otros países de la región ha participado con colaboraciones científicas, Marco? Bueno, estoy también Panamá también, ¿verdad? En Panamá, en el Smithsonian. Smithsonian. Estoy trabajando, pero también en México varias veces. Creo que el doctor Medellín fue también a veces en este programa. Sí, hemos tenido muchas cooperaciones en México, pero también en Perú. Y al momento tengo un estudiante ecuatoriano que está participando en un programa que es financiado de Alemania. Excelente. Muchísimas gracias, primero por su espacio para participar en Conciencia y por ser el responsable de que este intercambio estudiantil se mantenga entre la Universidad de Ulm y la Universidad de Costa Rica. Nosotros lo agradecemos muchísimo, Marco. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todas y todos ustedes.
continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestro segmento de conceptos. Gracias por acompañarnos a otro segmento de conceptos. Soy Catalina Lao y como en cada programa de conciencia, les vengo a definir algunas de las palabras que se usaron. Hoy, por ejemplo, se dijo esto. En la UCR y nos ha puesto en contacto con el profesor de mastozoología. Mastozoología es una rama de la zoología que estudia a los animales vertebrados conocidos como mamíferos, tanto fósiles como actuales. La mastozoología estudia a los mamíferos terrestres, acuáticos y marinos en las diferentes líneas de investigación que existen. Pero también definiré la palabra que se usó aquí. Nosotros hemos tratado de conversar sobre los dientes de los glosófagas. Glosófaga es un género de murciélago que vive en las regiones tropicales de América. El término genérico glosófaga hace alusión a la lengua larga de esta especie, la cual les sirve para alimentarse de polen y néctar principalmente. Esto fue Conceptos. Los espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. No olviden visitar nuestros sitios de YouTube y Facebook. Hasta la próxima.